Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo ahora a la clase del módulo 4. En el módulo 4 vamos a tratar de avanzar sobre las herramientas más importantes, que son las cognitivas. En el módulo 3 desplegamos una serie de herramientas, tanto internas como externas, que pueden servirnos para dar clases en la virtualidad en el área comunicacional. Foros, encuestas, mensajes en video, bueno, todo lo que pueda servir como para la comunicación con el alumno. Y vimos una herramienta nueva que la tenemos en la plataforma, pero que tiene, digamos, un sentido distinto al resto de las herramientas comunicacionales, que es el chat, ya que nosotros podemos citar al alumno en la sala de chat y tenerlos en tiempo real, o sea, en forma sincrónica a la mayoría, si por supuesto el caso lo requiere. El resto de las herramientas, como ustedes saben, son asincrónicas. El ejemplo más acabado es el foro. Así que bueno, vamos a avanzar, vamos a compartir primero pantalla, vamos a tratar de entrar a nuestra plataforma. Y una vez que entremos, vamos a encontrarnos con un esquema similar a los anteriores. Recuerden que lo más importante en este caso es que nuestros alumnos entiendan el código de comunicación del docente y que en todos los módulos o clases usemos un esquema que sea, digamos, similar. No solamente para que se acostumbre el alumno, sino como para respetar también un orden, ¿sí? Vamos a encontrar, como siempre, entonces la infografía del módulo 4, digamos, un ejemplo de una de las herramientas que vamos a incorporar hoy, que se llama lección, y por supuesto la experiencia del módulo, que es la experiencia que tienen que hacer ustedes como para que quede registrado el aprendizaje, o por lo menos la experiencia de aprendizaje, en el caso de ustedes, haciendo las veces de alumno, por supuesto, en este caso. Si hacen clic en la infografía, se van a encontrar con, digamos, una caja de herramientas. Esa caja de herramientas, en este caso, ya serían las cognitivas. Siempre van a tener en la parte superior las que denominamos internas y en la parte inferior las que denominamos externas, ¿sí? Ambas, digamos, son combinatorias, como siempre decimos, pero por supuesto ustedes siempre recuerden en el módulo 2 la herramienta más importante que cuenta la plataforma para poder salir de ella y que nuestros alumnos puedan salir al exterior de la plataforma, que es el botón URL, que es aquel que nos permite dar el link al alumno como para que pueda salir para la utilización de otras herramientas. Bien, si ustedes ven en la pantalla van a encontrar una serie de botones que ustedes los habrán visto cada vez que añaden actividad. Probablemente algunos los habrán usado y otros no. En este caso, en las herramientas cognitivas que vamos a desplegar hoy, hay uno que han usado mucho, que es carpeta archivo, ¿sí? Y carpeta y archivo, ustedes tienen una, digamos, la posibilidad de elegir entre un archivo suelto, ¿sí? Un archivo suelto cuando hablamos de un archivo individual. Nuestro material de trabajo solamente consta de un archivo. Pero generalmente utilizamos carpeta. ¿Por qué? Porque dentro de la carpeta podemos ordenar no solamente distintos archivos, sino distintos tipos de archivos. Por ejemplo, desde
un clásico .doc o .pdf, o directamente links que vayan a la web o que vayan a algún video, ¿sí? O alguna imagen o cuadro que ustedes quieran integrar como material obligatorio en su clase. Entonces, siempre vamos a recomendar que utilicen el botón carpeta más que archivo, así el alumno sabe que dentro de la carpeta va a encontrar distintos tipos de archivos. Cuando ustedes suban los archivos en forma individual, lo que puede pasar es que quede en forma desordenada y que se muestre todos los archivos digamos, de un vistazo, cosa que en realidad le daría poco orden a la plataforma. Por eso recomendamos especialmente usar el botón carpeta. Cuando hablamos de lección, podríamos decir, es un botón muy poco aplicado, por lo menos por los profesores universitarios. No usamos mucho lección, que es un botón interno que tiene Moodle, que nos permitiría hacer una especie de presentación de una clase, ¿sí? La actividad de lección permite a un profesor presentar contenidos y actividades prácticas en forma más interesante y flexible que una lección normal. Lo que tiene bueno es que se puede calificar. Dentro del libro de calificación aparece la manera de calificar el ingreso a esa lección. ¿Cómo? Claro, ¿por qué la lección? Porque es interactiva, o sea, es uno de los pocos botones que cuenta la plataforma de manera interna como para que un profesor pueda crear, digamos, un conjunto lineal de páginas, de contenidos, donde se vaya pasando de un nivel a otro o de una respuesta a otra. Y las respuestas positivas en general conducen a otra página y ahí, a partir también de la elección correcta de la respuesta, se van abriendo otras páginas hasta llegar al fin de la lección. Hay un ejemplo en la plataforma, cuando ustedes deseen, por supuesto, esto lo hacen durante la semana en forma asincrónica, ustedes van a encontrar lección, solamente 2 preguntas como para que ustedes puedan darse una idea de cuál es la utilidad. Las prácticas pues son dos preguntas y ustedes a partir de ahí ya llegan al final de la lección. Pero ustedes pueden hacer innumerables páginas enlazadas donde, bueno, lo que logran es que el alumno por ahí se interese más o por lo menos actúe, digamos, interactivamente en su clase. ¿Sí? Sí, profesor Bernal, lo escucho. Sí, Julio, levantaste la mano, ¿puede ser? Bueno, no. Ah, no tiene audio. Bueno, perfecto. Nos comunicamos por chat. Cualquier pregunta la veo acá en el chat. No te preocupes. Bien, seguimos entonces con otro botón que tampoco es demasiado utilizado, que se llama libro. El libro es un módulo que permite crear material de estudio de múltiples páginas en formato libro, con capítulos, subcapítulos, como si fuera un libro. Lo único novedoso y que ustedes pueden tomar en cuenta para usarlo es que tiene un índice interactivo que conduce a donde ustedes quieran, ¿no? Pueden armar hasta una materia en forma de libro con cada capítulo que sea una unidad y cada unidad, digamos, puede tener distintos ítems o subcapítulos. El libro, yo se los recomiendo que abran o que usen la herramienta libro, especialmente cuando escanean. Vieron que hay mucho material en la web donde uno puede realmente encontrar información
y que directamente nos remite a la bibliografía. Pero también nos ha pasado que encontramos láminas o libros que no están actualizados en Internet, que no están digitalizados, que necesitamos que llegue a nuestros alumnos. A veces sucede mucho con los documentos, por ejemplo, ¿no? Eh, Incluso con documentos, cuando, por ejemplo, tenemos que explicar, digamos, un allanamiento y por qué fue rechazado digamos, por algún problema de formato y necesitamos mostrárselo al alumno y que quede colgado en la plataforma, ahí utilizamos lo que es el libro. ¿Por qué? Porque podemos colgar muchas páginas que están sueltas y darles un sentido, ¿sí? Al poder armarlo como un libro, con un índice, con un capítulo, qué sé yo, en el capítulo formularios, nosotros ponemos todos los formularios escaneados, por ejemplo, en este caso. Entonces, para lo que es material común, les recomiendo carpeta. Dentro de carpeta, los archivos que ustedes quieran. Ahora, cuando tienen material suelto y páginas escaneadas, les recomiendo mucho que abran libro. No van a tener muchos problemas para utilizarlo, van a ver que es similar al de la carpeta. Le tienen que poner un nombre, lo único que después tienen la posibilidad de crear como estas especies de subcarpetas parecidas a un libro con un índice interactivo, ¿sí? Esas son las tres herramientas internas, que serían carpeta, lección y libro, que tienen que ver con herramientas cognitivas. Llamamos herramientas cognitivas, por supuesto, las que tienen que ver con acercar al alumno al conocimiento, ¿no? A la información, a los datos, que nosotros generalmente llamamos materiales de clase o materiales didácticos para nuestra clase. ¿Sí? Ahora, claro, en este caso tenemos que decir que las más potentes herramientas no están dentro de la plataforma, sino por fuera. De hecho, la herramienta que estamos usando hoy, que es el Zoom, ha arrasado en los últimos años en cuanto a la posibilidad de hacer clases sincrónicas, interactivas, muy parecidas a una clase normal. Muy parecidas, digo, porque por supuesto no tiene todas las características de una clase presencial, pero ayuda mucho, no solamente en lo comunicacional, sino en lo conceptual. Explicar directamente a un alumno y que un alumno puede interactuar, preguntar, dudar, etc. En ese caso, no tenemos dudas, las herramientas externas son las más potentes y creo que la más potente en este caso es el Zoom. Pero la que mucho usamos los profesores, generalmente, sobre todo para pasar información o conceptos, tiene que ver con el PowerPoint. El PowerPoint es una herramienta que se ha utilizado muchísimo en todos los niveles, primaria, secundaria, universidad, ya desde hace casi 15 años, ¿no? Que se viene utilizando como, digamos, como una herramienta prácticamente normal para hacer una exposición, ¿sí? Pero solamente eso, es una exposición. Siempre recordemos que el proceso de la memoria a largo plazo, es producto no de recibir o de transmitir información, sino que es fruto de una experiencia. Y muchas veces el PowerPoint está a la altura de cualquier otra clase expositiva, aunque tengamos las diapositivas enfrente, la calidad de nuestro trabajo intelectual, ¿sí? Y la intensidad de esa actividad cerebral no es lo suficientemente importante como para crear una experiencia de aprendizaje a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que por supuesto entre el 70 y el 80% de lo que vamos a ver en PowerPoint lo vamos a olvidar. De la misma manera que una clase expositiva, ¿sí? Por tanto, es una herramienta importante, pero digamos, tampoco debemos abusar de ella, sobre todo en lo presencial. Ahora en la virtualidad sí es realmente una herramienta interesante, donde el alumno solo puede recorrer determinados conceptos, ¿sí? Que después van a ser desplegados en clase en forma de experiencia. Y en ese caso sí tiene, digamos, un gran sentido el uso del PowerPoint. Yo particularmente uso Prezi, son los dos que puse. En los últimos años he incorporado el Prezi como una
herramienta muy parecida a la del PowerPoint, pero que la supera en 2 o 3 herramientas que tiene incorporada, especialmente la posibilidad de ver toda la exposición en forma de cuadro conceptual. O sea, digamos, el auditorio puede llegar a ver en forma global, como una unidad, todo el recorrido que va haciendo el docente a partir de la muestra de sus diapositivas. En lugar de ser una muestra lineal de diapositivas, ¿sí?, una sucesión de diapositivas, se convierte en un cuadro conceptual donde el profesor inteligentemente va pasando de un cuadro a otro y se lo va mostrando digamos, al auditorio, y el auditorio va comprendiendo especialmente hacia dónde va el expositor. Ustedes siempre que han visto un PowerPoint común, nunca saben hacia dónde va el expositor ni cuántas diapositivas hay. Cuando empieza a hablar puede haber 5, puede haber 150. Realmente no, digamos, no sabemos qué temas va a abordar en general. A través del Prezi lo que se ve es digamos, un movimiento muy interesante de los conceptos que van girando de uno a otro, se van desprendiendo unos de otros. El resto son como las diapositivas comunes, o sea, se construye a partir de las diapositivas. Si en algún momento nos llega a dar el tiempo con este curso, una de las herramientas que yo les podría por lo menos iniciar sería el Prezi para aquel que nunca lo ha utilizado. El que tiene curiosidad entra a prezi.com y ahí va a encontrar la versión gratuita, que es la que, bueno, mínimamente se puede usar como para crear alguna presentación en, en sus clases. Les advierto que esto es como todo, ¿no? Cuando ustedes entren a Prezi, lo que se van a encontrar es un entorno especialmente distinto, donde lo primero que van a querer es tirar todo y decir, no, yo me quedo con el PowerPoint, ya estoy cómodo así, ya le agarré la mano, pero en cuanto empiecen a apreciar las herramientas que tiene, de a poco van, por supuesto, no van a volver más al PowerPoint, pero les cuento que les va a pasar lo mismo que me pasó a mí, de pelearme al principio con el programa, decir, no, no, esto es demasiado complicado, no, no tiene sentido, voy a perder tiempo, etc. Pero bueno, ustedes fíjense una presentación PowerPoint y fíjense una presentación Prezi, y ustedes como auditorio van a juzgar realmente las diferencias todas a favor del Prezi. ¿Está? Bien, pasamos ahora a una serie de herramientas cognitivas externas que también utilizamos mucho, que es YouTube, por supuesto, donde no solamente bajamos videos o hacemos link a videos que tienen que ver con, digamos, con lo... perdón, que hay un profesor, mi pregunta, sí, vamos a contestar la pregunta de un profesor que está sin audio. Mi pregunta, ¿cómo hago para pasar cientos y cientos de diapositivas PPT a Prezi sin volverme loco y trabajar varios años? Bueno, esta pregunta ya, por suerte, la contestó el mismo equipo de diseño de Prezi. Tiene un botón que dice insertar diapositivas, directamente pone usted cuáles son las diapositivas que quiere importar y las lleva directamente eh, a Prezi y las organiza como usted quiere, haciendo los links de la manera que usted quiere, en forma de cuadro, etc. Lo único que ya no van a poder ser modificadas. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted quiere importar diapositivas desde PowerPoint, bueno, haga la edición final en PowerPoint, ¿sí? Porque una vez que usted las manda a Prezi se las toma tal cual. Lo único que ya no pueden ser revisadas, o sea, ya queda como una diapositiva, como si fuera una foto, ¿sí? Usted ya no puede volver a editar. Y si quiere volver a editar, tiene que volver a pasar a PowerPoint
editarla y luego importarla nuevamente a Prezi. Sí, esto ya está inventado, por suerte, porque era una de las grandes inquietudes. ¿Cómo hago para pasar a Prezi y no tener que estar trabajando todo lo que ya trabajé en PowerPoint? Bueno, se importa desde PowerPoint, hay un botón que es compatible. Prezi tiene compatibilidad con PowerPoint y tiene compatibilidad con YouTube. Entonces, lo que son esas dos herramientas son prácticamente naturales para Prezi, ya está contemplado el uso del profesor en cuanto a estas dos herramientas, así que Julio, no vas a tener problemas en transformar tu PowerPoint en Prezi, siempre y cuando te convenga, especialmente para la parte expositiva, ¿no? Recuerden que a Prezi también se le puede agregar otra herramienta más, que es la que vamos a ver la semana que viene seguramente, pero yo ya les doy el nombre porque me gustaría que la investiguen o que la vayan viendo. Se llama Screencast-O-Matic. Screencast-O-Matic, ¿sí?, es el editor más fácil que hay en Internet. Les digo porque he probado bastantes, donde usted puede hacer una ventanita y grabar su pantalla, puede ser un PowerPoint, un Prezi, una lámina, lo que usted tenga como pantalla, y usted puede compartir la pantalla con su propia cara y su propia explicación, con un cuadradito como aparece en este momento en la pantalla de ustedes. ¿Sí? Ustedes dirán, pero ¿cómo hago para hacer un PowerPoint, pero a su vez explicarlo? Porque si no el alumno va a ver las diapositivas. Bueno, esa es la manera, se llama Screencast-O-Matic. Es un programa muy fácil, es online, prácticamente no tienen que instalar nada ni modificar nada en sus computadoras, ¿sí? Y a usted le permite aparecer en la explicación. Entonces, cuando pone grabar, en la pantalla que está, usted va pasando de diapositiva a diapositiva, con audio y con video. Usted elige si quiere, si hay momentos que quiere toda la pantalla para usted, si quiere toda la pantalla para PowerPoint, o como en este caso, compartir la pantalla. Lo cierto es que usted, el día que quiere dejarle un PowerPoint explicado, tiene que usar esta herramienta, ¿sí? Esta herramienta, por supuesto, es externa. Esto quiere decir que no la vamos a tener a disposición dentro de la plataforma, seguramente ni en las versiones que lleguen, pero es una de las posibilidades más ciertas de dar una clase o de dar una explicación en forma asincrónica y virtual, ¿sí? Incluso serviría para cuando uno está ausente o tiene un problema, decir, bueno, le cuelgo la plataforma a mi alumno, el, el PowerPoint, pero va a ver cómo el profesor ya está explicándolo y eso queda todo grabado. Bueno, les recomiendo de todas las eh, herramientas cognitivas externas que ustedes no conocen, que incorporen esa, ¿sí? El Zoom o el Meet, ustedes ya la tienen prácticamente incorporada. Si dieron clase en pandemia, la mayoría saben cómo armar una reunión de Zoom e interactuar con los alumnos. El PowerPoint lo recontra conocen, la mayoría sabe, mal o bien, forma completa e incompleta, cómo hacer una presentación PowerPoint. El Prezi es para aquel que quiere mejorar solamente el PowerPoint, ¿no? Pero en el caso del Screencast-O-Matic, yo les diría que es una herramienta de las más potentes en la virtualidad y de forma asincrónica, ¿sí? Les diría que lo investiguen hasta que nosotros podamos dar, seguramente en 2 módulos vamos a desarrollarlo, directamente vamos a dedicar un módulo para este programa, pero sería muy bueno que ustedes ya lo hayan investigado. Cuando hacen clic en Screen, les va a aparecer un vínculo que va directamente a la página oficial, ¿sí?, del programa, que les va a permitir entrar
y hacer sus propias pruebas en forma gratuita. Este programa es totalmente gratuito, es muy útil, es muy simple. Lo único que les van a pedir si entran por primera vez es que bajen un .exe, que es muy, o sea, un archivo ejecutante que es muy liviano y que no va a afectar para nada a su computador. Ya la segunda vez que entran directamente no se los va a pedir más. Así que bueno, estas serían las herramientas entonces cognitivas más importantes que tenemos, tanto en la plataforma como fuera de la plataforma. ¿Hay muchas más? Sí, hay millones más. A mí me gustaría aportarles un poco esto, ¿no? Que ustedes se muevan en este terreno, porque es todo lo que van a necesitar en la bimodalidad, en la virtualidad, y especialmente en la continuidad pedagógica, ¿no? Ojalá no nos toquen más estos espacios de pandemia, pero también puede pasar que uno esté 2 semanas sin ir a clase y que la continuidad pedagógica se haga de alguna manera, y que a través de la plataforma perfectamente los alumnos pueden seguir con esta continuidad si nosotros manejamos estas herramientas. ¿Sí? Por eso insisto en esta última herramienta, que ustedes la puedan realmente empezar a desplegar, los que no la conocen, porque van a ver que es realmente de suma utilidad. ¿Sí? Ahora lo que quiero que veamos dentro de las presentaciones, yo algo les dije, por supuesto, ¿no? Cuidado con el PowerPoint, porque pasarle a un alumno 1 hora 40 de PowerPoint sería lo mismo que en el año 1930 darle una clase magistral. O sea, puede estar buena, puede ser brillante, pero, digamos, los niveles de atención de un alumno universitario no superan los 20 minutos en forma continua, y lo que siempre nos pasa, por supuesto, es que al no poder generar una experiencia de aprendizaje donde que el protagonice sea el alumno, bajan mucho las chances de aprendizaje, especialmente en la memoria de almacenamiento. Recuerden que todo lo que va a la memoria de almacenamiento tiene que ver con lo que experimentamos, ¿sí? Y una explicación en PowerPoint la experimenta el docente, pero no la experimenta el alumno. El alumno la recibe pasivamente como una transmisión de información, pero que no llega a tener esa intensidad que hablábamos antes, ¿no? De actividad intelectual, especialmente en el grado de experiencia de aprendizaje, como para tener altas chances de que esto sea recordado por siempre por el alumno. ¿Qué es lo que se recuerda por siempre? Lo que se experimentó. Y por eso siempre mezclamos este tema de herramientas con la parte filosófica, pedagógica, especialmente con la información que nos brinda la neurociencia hoy acerca de cómo aprende el cerebro humano, ¿no? La herramienta en sí es buena o mala de acuerdo a quién la use y cómo la usa. Está un profesor brillante con pocas herramientas pero bien usadas, sirve mucho más que un profesor que haya hecho un máster en TICS y que en realidad no sepa cómo utilizar esas herramientas o no las utilice de la mejor forma. Los japoneses nos han hecho un aporte en esto, ¿sí? De lo que vamos a hablar, ustedes lo habrán escuchado algunos, y para otros les causará gracia porque es la primera vez que lo escuchan, y yo también me reí mucho, sobre todo por el nombre. La presentación se llama Pecha Kucha. En realidad se está usando en toda Europa, pero bueno, esto comenzó en Japón, sobre todo en el área empresarial, donde se dieron cuenta que estas exposiciones digamos, de PowerPoint de cientos de diapositivas, en realidad no lograba concitar la atención digamos, del auditorio de la manera que uno querría cuando quiere transmitir algo importante. Y se empezó a usar en forma empresarial y ahora se utiliza en la mayoría de las universidades, especialmente, bueno, de habla hispana en España, van a encontrar muchos. Es una
Primero porque se llama pechacucha, es una, digamos, es un término que viene del japonés y que es como onomatopéyico, ¿no? Para referirse al sonido de una conversación casual. No es igual que el cuchicheo para nosotros, pero es una conversación fácil, simple ¿no? de hacer, y por eso se le ha llamado este nombre que a veces nos llama tanto la atención a nosotros. En definitiva, funciona como un PowerPoint que intenta captar la máxima calidad de atención. Los primeros 6 minutos y 40 segundos de nuestra atención. Son los más ricos, los que más riqueza tienen a nivel cerebral, de actividad cerebral. Son esos 6 minutos 40 los que más rédito le podemos sacar en cuanto a la atención y a la concentración. Y también lo pueden encontrar en internet como un método llamado 20 por 20. ¿Por qué 20 por 20? Porque son presentaciones de 20 diapositivas que generalmente son imágenes, tratan de ser imágenes. O sea, precisamente no abusar de la palabra, no poner demasiada información en un PowerPoint donde el alumno tenga que leer lo que dice y que ese sea el PowerPoint de la página. Yo he visto a pedagogas realmente dar, o a psicopedagogas dar, digamos, cursos donde directamente recortaban y pegaban del libro una página y la proyectaban en PowerPoint. Y uno tenía que estar leyendo lo que ella leía en esa página. Y realmente como parte del auditorio y como alumno me ha parecido un espanto tedioso, ¿no? Cuando descubrí no es que descubrí este método, sino que directamente como alumno en un posgrado me obligaron a hacerlo, ¿no? Como parte de un trabajo final. Por tanto, tuve que, bueno, interiorizarme qué quería decir. Y este 20 por 20, que son 20 segundos por cada diapositiva. O sea, son 20 diapositivas en 20 segundos. Uno tiene que tratar de hacer, digamos, si tiene 4 unidades, tiene 4 temas, son, digamos, saca la cuenta de cuántas diapositivas podemos hacer, siempre tomando el número 20 como el máximo de esas diapositivas y no más de 20 segundos de cada explicación. Esa explicación es grabada, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿tengo que combinar muchas herramientas? No, hay una manera de hacerlo desde PowerPoint. O sea, yo hago la diapositiva, puedo grabar el audio de la diapositiva, ¿sí? Individualmente, no hace falta hacer un relato de 6 minutos, simplemente lo que tengo que tratar es que en 20 segundos poder comunicar lo que dice esa diapositiva, ¿sí? Ha traído esto, bueno, o sea, fue un éxito no solamente en la empresa, sino a nivel educativo, y es algo que, digamos, a ustedes lo resguarda de esto de mandar PowerPoint eternos a los alumnos, donde el alumno va a prestar atención a las primeras diapositivas y después va a llegar un momento que ineludiblemente se va a perder, ¿no? Son 6 minutos 40 segundos cronometrados, ¿sí? Al principio parece imposible hacerlo. Yo cuando lo experimenté, siempre me daba la cuenta 10 minutos, 9, 7, 80, y digo, bueno, no hay manera, 12 minutos, y el mismo material después lo hacía en 8, pero yo no podía realmente hacerlo, pero este método nos obliga a que hagamos las diapositivas con la menor cantidad de información posible, con imágenes que sean elocuentes, y una explicación que va directamente a lo esencial, ¿sí? Son 20 segundos que tengo que utilizar, digamos, para dar solamente lo esencial. Después el resto es la bibliografía. No lo tengo que colgar yo en un PowerPoint. El PowerPoint no cumple esa función, ¿sí? No cumple esa función.
no es una filmina, tampoco es, digamos, una máquina para darle amplitud a una página de un libro, ¿no? Como hacíamos que poníamos una página del libro y se proyectaba en la pantalla, no sé cómo se llamaba el aparato, pero había un aparato que ustedes me van a ayudar seguramente en los años 70, 80, era como una especie de novedad, llevaba a la clase, se prendía una luz muy grande y se ponía en retroproyector, algo así, ¿no? Bueno, el PowerPoint no es un retroproyector donde yo voy a poner 20, 30, 40 renglones de una bibliografía para que el alumno la vea. Bien, por eso se hizo de alguna manera se hizo muy famosa este tipo de presentación. Y yo les cuelgo acá digamos, dos links importantes. Primero, cómo hacer un pechacucha, que es un instructivo que está fácilmente explicado. Y después, por ahí, lo que ustedes no saben de esto, que podríamos incorporar, que es cómo grabar sonido en una presentación de PowerPoint. Que van a ver lo fácil que es, y además lo práctico que es, porque básicamente cuando se reproduce uno no necesita estar ahí. ¿Sí? Así que estos dos, digamos, videos, se los dejo. Y cuando dice ver ejemplo aquí, yo les colgué uno que hice yo, que me costó muchísimo hacerlo entrar en 6 minutos 40, pero digamos como para que vean que es posible, se puede, ¿sí? Esos 6 minutos 40 son sublimes. Si uno entra a una clase y dice, bueno, yo con estos 6 minutos 40 después sí, me pongo a trabajar con los alumnos y escucho las dudas y vemos la bibliografía y hacemos un trabajo en grupo, etcétera, van a ver que les va a ser mucho más redituable la clase que estar los 40 o los 80 minutos explicando en el PowerPoint, ¿sí? Así que bueno, estas son las herramientas que les traje hoy, que los quiero animar realmente a que las incorporen en la medida de lo posible en sus clases. Todo esto está chequeado, hay un millón más, pero les puedo asegurar que las que les estoy dando son las que yo creo que son las más importantes y las más útiles para un profe con poco tiempo, con poco horario, etcétera. El bueno, la semana que viene, el jueves que viene, vamos a ya meternos en lo que llamamos las herramientas evaluativas. Ustedes recuerden que esto viene de dónde? De las herramientas en general, ¿sí? Y una clasificación que hicimos, la más simple que tenemos, que es comunicacionales, cognitivas y evaluativas. Ya vimos las comunicacionales en el módulo 3. Hoy vimos las cognitivas en el módulo 4 y en el módulo 5 vamos a ver las evaluativas. Y ya les adelanto que dentro de las evaluativas no podemos salir de la plataforma. Y esto ustedes dirán, pero bueno, ¿pero cómo? Entonces, no, en este caso, todas las herramientas evaluativas son internas, ¿sí? Son internas quiere decir que nunca pueden salir de la plataforma cuando se trata de evaluación por nota formal que nosotros vamos a reproducir, por supuesto, en un calificador. Esto, digamos, por eso aquel profesor que recibe un trabajo por email o por WhatsApp no debe hacerlo porque realmente está recibiendo información por afuera de la plataforma, deja de ser oficial, ¿sí? Si uno está en un plano oficial con una cátedra oficial programática, no puede salir del entorno que sería legal, que sería tomar prueba en una clase. Yo no puedo ir a la casa de un alumno o sentarme en una plaza para tomarle un examen. De la misma manera, no puedo salir de la plataforma para generar una evaluación, ¿sí? Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta, los escucho. Cuéntenme si entendieron, si más o menos, si hay alguna parte que quieren que
repita por los que llegaron más tarde. Díganme ustedes, los escucho. Sí, buenas tardes. Yo no pude llegar antes, me perdí la primera parte, pero bueno, si está grabado esto y después se cuelga, no hay problema. Estoy grabando, así que en este momento también su pregunta o, o su apreciación quedó grabada, va a estar subida ya en un par de horas en la plataforma, pero igualmente si le quedó alguna duda o quiere que repasemos algo, no viene mal, dígame, Alejandro. No, ya las cognitivas las dieron el jueves pasado. Hoy, Yo no... hoy, Estas son las, las cognitivas, claro, claro, las comunicacionales son claro, las que vimos módulo 2. en el, No, claro, 3. claro. Si quiere, usted igualmente lo tiene esto en la infografía, ¿sí? Es esto que tienen acá, herramientas comunicacionales. En cada signo más, ustedes siempre recuerden que tienen si siguen el mouse, van a ver un icono siempre en la parte superior derecha, que si ustedes hacen clic, se enteran de cuáles son las interactividades de la infografía. ¿Sí? ¿Ven? Ahora yo voy a hacer clic y van a ver que se van a encender. ¿Sí? Está Bien. bien. Usted en cada una de esos signos va a tener alguna información, ya sea referida o puede ser un link hacia algún ejemplo, etc. El otro día lo más importante que vimos de las herramientas externas, de las que ustedes no conocían, era el Video Maker, que dijimos que era una aplicación para celular y especialmente sirve cuando uno le quiere mandar un mensaje a un alumno o a varios alumnos y en lugar de hacerlo en forma fría o a través de un correo interno, directamente cuelga una invitación. Así como ustedes recibieron una invitación a este curso a través de personas que les hablaban, ¿no? Más que una carta. Bueno, de la misma manera, cuando ustedes quieren introducir un tema nuevo, animar a los alumnos, motivarlos de alguna manera, ¿sí? Se recomienda mucho grabar videos cortos de 30 segundos, 25 o 30 segundos, que se pueden editar con el mismo teléfono. El teléfono celular que usamos normalmente, que lo ponemos modo selfie, decimos, hola alumnos, bueno, quiero recordarles que mañana vamos a empezar tal tema, les pido que lean tal cosa que es muy importante, ¿no? Voy al Video Maker, que sería la aplicación, y ahí yo lo edito, le pongo el título, la fecha, pongo algunas palabras que sean, que quiero recalcar, que el alumno las vea. Es como una manera de acercarnos más al mundo comunicativo de generaciones que no son las nuestras. A nosotros no nos explicaban así las cosas ni nos invitaban de esa manera, pero digamos que el otro día, creo que el martes decíamos, acá el desafío no es que ellos hablen nuestro idioma, sino que nosotros hablemos el de ellos a nivel comunicacional, porque es la manera de que vamos a ser muchos más efectivos. Uno se puede encaprichar y decir lo de antes era mejor, etcétera, pero finalmente la realidad marca eh, que ellos manejan un mundo digital totalmente distinto al nuestro, especialmente en el área de comunicación. Por eso lo que decimos en este curso es, cuanto más herramientas manejemos, mejor. ¿Sí? No tenemos que manejar todas, ni ser unos genios en la informática. Acá lo importante es ser buen profesor, lograr las competencias que hay que lograr con los alumnos en forma responsable, ¿sí? Pero cuanto más herramientas tenga para lograrlo, yo creo que es mucho mejor para todos. Entonces, en ese orden, acá el profesor bueno no es el que maneja herramientas, sino aquel que genera competencias. Si a partir de esas competencias ha usado herramientas también virtuales, ha usado todas el máximo, las que podía aprender, bueno, es un tanto más efectivo desde ya, ¿sí?
pero siempre digo esto, no estamos aprendiendo herramientas de Internet ni a manejar la plataforma. Nuestra idea es dar clase bien y teniendo en cuenta lo que la neurociencia nos aporta acerca de qué pasa en el cerebro del alumno. Durante un siglo no lo supimos, ¿no? Pensábamos que podíamos transmitir el conocimiento, el aprendizaje, ¿no? Y por eso el formato de las escuelas y las universidades en forma de un aula donde hay un expositor y 40 personas mirando y tomando nota. Bueno, se pensaba que el cerebro funcionaba así, pero hoy sabemos perfectamente que el conocimiento no se transmite, que no hay manera, o sea, yo puedo transmitir información, pero no conocimiento. Si no, imagínense, Pelé o Maradona hubieran sido campeones de todo como técnico. Imagínense si Maradona hubiera podido transmitir a los jugadores de gimnasia y esgrima sus conocimientos, hubieran salido campeones. No hay manera, le puede transmitir su información, sus anécdotas, una forma de ser, ¿no? Pero no le puede transmitir lo que él aprendió, ¿sí? Si no, estaría generando genios por todos lados. En realidad, este es un punto que recién se empezó a poner un poco de luz a fines de los 80, año 85 en adelante, y la neurociencia, por supuesto, ha confirmado que todo lo que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje a largo plazo tiene que ver con la experiencia. Y más que para dar clases, estamos para generar experiencias, ¿sí? Y este es el punto uno. Después todo lo demás, sí, son herramientas, las aprendemos porque nos suman bastante, pero no es el objetivo que nosotros manejemos herramientas, sino, reitero, que seamos buenos profesores, que además usemos las herramientas que tenemos al alcance, ¿sí? Perfecto. Gracias. Bien, cuéntenme, ¿alguna duda? Gerardo, hola, ¿cómo te va? Daniel te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien, dice Valeria Lobo, pero supongo que no Ah, pues es mi hija, viste, que me roba la compu, ¿viste? Ah, bueno, lo mismo que arriba Basualdo aparece como Diana. Yo digo, bueno, cualquiera puede Sí, hacer publicidad de su vida esto es porque así, estamos en una etapa donde podemos elegir, le pero estamos, bueno. le estamos robando a los hijos, Agente ¿viste? secreto, es Le el estamos apellido de mi robando. mujer. Sí. Te hago una consulta, Gerardo. El video marker en el iPhone, ¿cómo se llama la aplicación, sabes? Videomaker, directamente entra No la encuentro. al store y aparece como Videomaker. Sí, no la encuentro. En el iPhone, ¿eh? Me aparece otra. ¿Alguien tiene iPhone? Pero si alguien tiene un iPhone, a ver que me diga Claro, cuál es. yo no puedo mostrarte porque tengo Android. ¿Vos tenés iPhone? No, Ah, tengo Android. no. Porque en iPhone hay otras, ¿viste? Pero esa video marca, así no tengo otra. Tengo 2 millones, pero por eso. El Pero icono bueno, no sería importa. ese naranja, color naranja. A ver, yo te muestro estos. Mira, no sé si Ese ves es acá. Videomaker. ¿Cuál? A ver si tenés alguno parecido a este, es ese. ¿Cuál? A ver, mostrame de nuevo. A ver, espera. Este. Pará. Ese, para que buscamos alguno de esos. Que es como una filmadora. Ah. Recuerden que para los que lo quieren hacer esto en compu, tienen el Movie Maker, que es el más conocido, ¿no? El Sí, Movie sí, en la Maker puse. tiene muchas versiones, pero el problema es que el Movie Maker es bastante ya más profesional, Claro. complicado, realmente hay que aprenderlo, ¿no? Eh, No es como este no, que te digo, que es una aplicación donde uno en un minuto ya ya editó. hizo algo. Claro. Pero si no, vamos a averiguar digamos, cuál es Ah, no está bien. la No. versión para iPhone. Debe haber otros, ¿viste? Pero bueno, hay Yo un montón acá. Lo que tenía iPhone, buscaba, pero no. buscaba algo sencillo nomás, como era ese que vos habías dicho.
Sí, si no, yo después les facilito algún otro, pero este es el que está vinculado, se conoce también como editor de YouTube. Es como un complemento de YouTube. Es aquellos que suben videos a YouTube lo hacen con esto. Entonces puede Ah, ser que aparezca como editor de YouTube y es el mismo programa en realidad, ¿sí? Es el mismo. sí. Bueno, buscamos, no hay problema. Bueno, así que yo lo único sí que les pido es que este curso es asincrónico, no tomamos, digamos, presencia, sino que lo que tomamos en cuenta son las experiencias de módulo. Traten de participar de alguna experiencia de módulo, tienen 3, esta sería la cuarta. La cuarta es tratar de hacer o intentar grabar el sonido en PowerPoint, ¿no? O sea, con el tutorial que les di no van a tener problema, pero van a ver que ustedes le pueden poner sonido a cada diapositiva. Intenten algo que ustedes ya tienen hecho, en que sean 20 diapositivas, y cada vez que graban en alguna, no graben más de 20 segundos. Al principio les va a costar mucho, pero cuando terminen, ustedes van a tener un material de 6 minutos 40 óptimo para el alumno. Presencial o virtual, cuando ustedes están presentes o ausentes. Ya va a tener una explicación que por supuesto es previa, es aprovechar esos 6 minutos 40 de óptima atención que nos puede presentar un alumno. ¿Sí? Simplemente eso. Después ustedes siguen con la clase, explican otras cosas, pero ir al grano, ¿no? Ir al grano. De cada tema ir al grano. Son 2 palabras, son 3 palabras, es algo concreto. Eh, Recordemos que nosotros teníamos una aptitud, no con C sino con P, una aptitud que fue formada cuando éramos chicos, que era darle bolilla a los discursos, tanto el discurso del profesor, nosotros veíamos los discursos de los presidentes y todo, y podíamos estar 1 hora y media escuchando, o cuando hablaba nuestro jefe o nuestro director en la escuela, se despachaban con discursos de 50 minutos, de 1 hora y 10, y uno estaba ahí firme, escuchando, ¿no? Bueno, esta aptitud no fue desplegada por las nuevas generaciones. Obviamente, ellos ya no te toman apuntes más de 20, 30 minutos. Nosotros en la facultad, ¿cuánto tomábamos apuntes? 2 horas. Yo he llegado a estar 2 horas reloj tomando apuntes, donde mi mano ya no daba más y después llegaba a mi casa a decodificar qué era lo que había escrito. ¿Sí? Bueno, esto no es una aptitud que desarrollen las nuevas generaciones. Aunque insistamos y le hablemos y le expliquemos, o sea, no están aptos para esto. Están aptos para otra cosa. No vamos a decir que éramos mejores nosotros que ellos, ¿no? Para nada. Ellos tienen un montón de cosas en las cuales nos superan, especialmente en el manejo tecnológico, ¿no? O sea, no es una cuestión de comparar, es una cuestión de saber dónde estamos parados y cuál es la realidad. Salvo el curso superior, que son mucho más contemporáneos a nosotros, todos los cursos que damos nosotros, del curso mayor para abajo, estamos dando clase a otra generación, ¿sí? Y que no piensa como nosotros pensábamos, no aprende como nosotros aprendíamos, tampoco tiene las motivaciones que nosotros teníamos cuando teníamos su edad, ¿sí? Porque el gran problema de los docentes es que nosotros proyectamos y creemos que todos van a aprender de la manera que uno aprendió. Y eso no va a suceder, no va a suceder. Y nos pegamos contra la pared y podemos protestar y podemos achacar y ser, es típico viejo que dice que todo tiempo pasado fue mejor. No, aunque tengamos la edad que tengamos, siempre digamos, todo tiempo actual es mejor que lo anterior, ¿sí? Digámoslo que sea como actitud, especialmente cuando damos clase. Y al alumno no le hagamos creer que él es inferior porque no nos escucha más de 20 minutos. No está apto para hacerlo. Ahora sí podemos aprovechar algunas cosas de ellos
mucho mejores a las nuestras, para eso tenemos que empezar a hablar el idioma. Por eso el sentido de este curso, ¿no? Incorporar la mayor cantidad de herramientas que podamos para comunicarnos, para el conocimiento y también para la evaluación. Bueno, no sé qué Bueno, opinan. gracias, Gerardo. Si alguien quiere decir algo, tiene alguna duda. Gerardo, ¿escuchás? Sí, escucho perfecto. Sí, Primero, cuando recordaste del retroproyector, me Es acuerdo que así, ¿no? había, sí, era así, Así era. un prefecto general, lo cuento como anécdota, que decía, Matassa, que fue realmente una institución en la prefectura, un tipo muy inteligente, y, y que decía que el milico, viste, se hablaba con esas terminologías, tenía que llevar el día del examen una bombita en el bolsillo, porque generalmente venía el aparato con la bombita quemada y se le quemaba el conocimiento, ¿no? Porque era que ponía la hoja, o decís y leía. No dije es una nota graciosa, pero además era que el conocimiento que tenía estaba agarrado con alfileres, ¿no? Ya en esa época. Y lo segundo, una experiencia que me pasó esta semana. El lunes me llamó Romerito y me dijo, doctor, ¿se animaría a un curso presencial? Sí. ¿Está vacunado? Sí, con las 2 vacunas. Y martes 8 de la mañana fui a un curso de comunicaciones que yo le había dado las clases de derechos humanos en forma virtual. Y esta era mi materia de Derecho Nacional aplicada en forma presencial. Lo quiero contar como experiencia, porque esto de haber estado en una pandemia y empezado a salir es muy actual. Y bueno, sentí el vínculo. Primero, reconocerlo, me tardé, me acuerdo con una chica, le digo, vos eras Florencia, ¿no? O sea, recién ahí enganché. Y sí, doctor, nosotros lo tuvimos en tal curso, porque imagínate, los cursos de los oficiales jóvenes son un montón y todos parecidos. Bueno. Y lo que yo sentí en ese momento era lo que, hablando con vos la vez pasada, lo que nos faltaba, que no tiene virtualidad, que es ese gesto, que es esa cuestión, que es hablar más libre, en fin, hacerlo más coloquial en ese momento, la charla y todo demás. Así que no es que es una experiencia, y esto un poco para lo que hemos hablado, es virtualidad y presencialidad. Si se puede llegar a unir las dos cosas, es fenómeno, ¿no? O sea, que uno no sea el opositor del otro, sino un complemento. ¿Mm? Así que Claro, te quería claro. contar porque fue una experiencia esta semana. Para mí, con tantos años de profesor, la viví el martes, ¿no? Claro, perfecto. Y ahí vos lo dijiste, es una cosa más la otra, pero pensando que lo que yo antes destinaba para informar, lo puedo hacer virtual Total. y en el momento que tengo al alumno lo puedo usar para establecer el vínculo, para experimentar, para hacer actividades. Socializar, claro. Claro, que nosotros no podemos hacer a través de una plataforma. Y lo que vos decís, esto de forma coloquial, hay algo que nos pasa a los docentes, no nos pasa a todos, pero nos pasa a la mayoría, es que nosotros sabemos cuál es la cara de que estoy aprendiendo. Nosotros le vemos en la cara a un alumno, le vemos, en los ojos vemos si está aprendiendo o si se está durmiendo. Totalmente. Y eso no lo podemos ver por internet ni lo podemos ver por el Zoom, sino que lo experimentamos, se hace un silencio, ¿no? Hay un clima en un momento donde se hace un silencio, donde nos están mirando y están entendiendo, están conectados. También hay otras caras que en algún Puedo momento... decir, no, bueno, está cumpliendo nada más, pero, No, pero en claro, general, como digo yo, la educación se gana con amor, ¿no? Entonces, si uno le dice, mirá, vos sos un tipo que tiene, como le digo muchas veces, te pagan para estudiar, mientras hay gente que no puede ni trabajar, ni estudiar, ni... Entonces, claro, le generás conciencias, ¿entendés? y genera ahí una conmoción en lo emocional. Lo Si lo que uno emocional, le está claro, diciendo, lo que uno está diciendo, si mira, hay pibes de tu edad que están en este momento revolviendo basura para tal ver cual. si sus hermanos van a comer esta noche, y vos estás acá y estás en nombre de él y en nombre de tantos, ¿no? Y vos sí tenés la posibilidad,
para mejorar esto si está a tu alcance. Bueno, ya ahí uno le está diciendo cosas que empieza a generar una serie de Motivaciones. sí, pero además determinados fenómenos neuroquímicos que tienen que ver con determinadas proteínas, determinadas hormonas, donde, digamos, se prepara el cerebro para alguna información o aprendizaje que puede llegar a caer en la parte de almacenamiento y no Claro, en claro. la memoria online, que la usamos básicamente para entender. ¿Entendiste lo que te dije? Sí, entendí. ¿No? Y a las 3 semanas, sí, pero vos no escuchaste lo que te dije, te entró por un oído y te salió por el otro. Claro, lo que pasa es que no hizo el proceso de la memoria inmediata a la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque yo se lo dije, pero él no lo experimentó. Claro. A la recapacitación, ¿no es cierto? O Entonces, sea, obviamente, nos decían, te entró por un oído y te salió por el otro. Sí, claro, es así, tal cual. Quedó en la memoria inmediata y como es una memoria que no tiene almacenamiento, no tiene capacidad de almacenamiento, no tiene una conformación neuronal para albergar información, se perdió, fue reemplazada por claro, otra. como entró se fue, claro. Claro, Pero por bueno, eso claro, la experiencia son es lo que genera esa memoria de almacenamiento. ¿Y cuál es la llave de esa memoria de almacenamiento? La sorpresa, la curiosidad, la emoción, el alerta, todo aquello que yo le traiga que es novedoso, que es distinto, que, bueno, esto hace que se produzca un proceso neuroquímico que ayuda mucho al aprendizaje a largo plazo. Por eso ustedes se van a acordar solamente de las clases y de los profesores que lograron emocionarlos. Del resto tal cual. se van a olvidar. Sí, tal cual. Sí, tuve el privilegio, y lo cuento, pero no por un hecho de autorreferencia, sino que me llamó mi hija el viernes y me dice, papá, en un blog de la facultad saliste como uno de los elegidos, como el profesor que más marcó en su carrera, y ponían, o sea, dicen un profe que te explicaba de cómo tratar un cliente hasta cuestiones más complejas y te hablaba de la vida. Y bueno, esos son los mismos que digo, es el combustible que sigue para uno tener ganas de seguir siendo docente, porque vos por suerte sos mucho más joven, pero ya hay días que digo, basta, ¿no? Pero no, sentís un mimo de esos y le metés para adelante. Claro, está buenísimo eso. Por eso todo lo que viene de la mano de la sorpresa y la emoción abre el Claro. camino a la memoria a largo plazo. Por eso esto hay que saberlo cada vez que empezamos una clase, aunque sea con ese discurso breve, vos sabés por qué estás acá, o cualquier otra cosa que le genere sorpresa o emoción, vamos a abrir el camino para que esa clase se recuerde, o lo que se dice ahí, pase una memoria de almacenamiento, ¿no? Estos son conocimientos que vienen, digamos, de la mano de la neurociencia en los últimos años. Todavía no ha llegado del todo a las escuelas, pese a que hay algunos, bueno, que yo me especializo en neuroeducación, pero es muy poca la Neuroeducación, gente claro. que ha podido ingresar a este mundo, pero en realidad lo que nos dice, mirá, cuando vas a dar clases, si haces esto, esto y lo otro, no vas a lograr nada, y si vos querés que los alumnos recuerden por lo menos un porcentaje de lo que pasó en esta clase, vas a tener que hacer esto y lo otro. Bueno, y esto tiene un montón de mitos, ¿no? Por ejemplo, el saber no ocupa lugar. Las abuelas, ¿qué decían? Estudie, mijo, que el saber no ocupa lugar. Sí, el saber ocupa lugar y lo Mucho. ocupa, por eso está la memoria a largo plazo, que son formaciones neuronales y autopistas neuronales creadas especialmente a partir de determinada calidad e intensidad del trabajo intelectual. Y no solamente por la experiencia, a través de la experiencia no logramos digamos, crear ese espacio para que resida el conocimiento. El conocimiento reside en formaciones neuronales, no es que no ocupa lugar, ocupa lugar en nuestro cerebro. Y para eso hay que formarlo, y nosotros como docentes, cuanto más sepamos, más posibilidad tenemos de que el alumno pueda llegar a ese almacenamiento. Si elegimos las experiencias, digamos, más fructíferas y tomamos las decisiones correctas en el aula utilizando la mayor cantidad de recursos, probablemente nosotros podemos ser promotores de memoria a largo plazo. ¿Sí? Cada vez que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, sí, el alumno
no se escucha, son respetuosos muchos, y hay otros que dicen, ¿cuándo terminará? Pero no lo dice, y hay, o sea, pero lo cierto es que las chances de memoria a largo plazo son mínimas en ese caso. Y ninguno de nosotros está en una clase para perder tiempo, y más a nuestra edad. Nosotros lo que queremos es realmente llegar y dejar huella. Estamos para eso, o sea, estamos para mejorar las condiciones que traía ese alumno antes de empezar. O sea, si no, ¿qué otro sentido tiene? No tiene sentido, claro, tal cual. Cuanto más sepamos Me alegra mucho ciencia, estas mejor. coincidencias. Yo, lo que vos decías al iniciar, y esto lo ponía en práctica hace muchos años, los cursos de la UBA, decía, miren, para que usted esté sentado ahí, hay un obrero tabacalero en Chaco que no tiene ni idea qué es la UBA, pero con su impuesto permite que sea gratuita y que usted es su representante moral, ¿eh? Así que acá no viene para que yo le tome lista ni nada, viene para aprender, y yo trato de volcarle toda mi experiencia como docente y profesional. Bueno, y el tipo después es verdad, el tipo se sentía a gusto, ¿no? O sea, como digo yo, un amorosamiento, ¿no? Al punto de interrumpir una clase, decir, bueno, a ver, aquel que realmente no entienda esto, que les estoy diciendo, hagan una cosa, yo les pongo el presente, váyanse. ¿Bien? Dejen el lugar, vayan. ¿Ustedes quieren presente? ¿Quieren que los apruebe? ¿Qué es lo que quieren? Si no le encuentran sentido a mejorar, digamos, su realidad individual o colectiva, no esté acá, o está ocupando un lugar que no sé. ¿Usted qué quiere? ¿Presente? Le quita otro que sí tiene ganas, claro. Bueno, todas esas cosas, aun cuando te enojen, el enojo también es una emoción. Cuando te desafían, también es una emoción. Y los que somos provocadores natos, como yo, que también mi precio he pagado, ¿no? El docente, cuanto más provocador es, mejores resultados obtiene. Porque en esa provocación lo que está provocando es que el otro tenga una experiencia, aún de enojo muchas veces. Muchas veces hay que decirle aquello que ellos no quieren escuchar, cosa que no es grato. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? A partir de ese enojo también se genera la posibilidad de almacenamiento a largo plazo, ¿no? Bueno, todos estos no es que sean trucos, sino que son hallazgos realmente científicos que yo, de la neurociencia, es mientras verdad. esté en la escuela superior, yo en cada capacitación voy a aportar lo mío porque me encantaría que lleguen. Ya salió el otro día mi tercer libro, ojalá en algún momento se los pueda facilitar, que se llama La catástrofe pedagógica, que tiene que ver con la memoria, ¿no? La cantidad de horas perdidas de cátedra donde el alumno se olvidó el 80% de lo que escuchó, ¿no? En todo el mundo, esto es en todo el planeta, especialmente en el siglo XX. Y ahí hago todo digamos, un análisis de cómo llegar a la memoria a largo plazo y cómo nos hemos quedado en el siglo XX en la memoria inmediata. Claro, porque lo cierto es lo que vos decís. Por el otro. Estamos enseñando al alumno del siglo XXI, porque muchos de ellos ya ni siquiera nacieron en el siglo pasado. Hoy tienen 22, 23 años y ni siquiera conocieron el siglo pasado, ¿no? Sí, los centennials, llamados centennials. Sí, claro, claro. Bueno, profe. Bueno, Gerardo, como siempre, muy interesante este curso, estas charlas, estas reflexiones, estas herramientas, así que nos seguimos viendo, es un placer. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Por favor. Muy bueno. Es un placer para mí, lo único que los invito, especialmente donde dice experiencia de módulo, inténtenlo. Si no pueden, llamen a un hijo, llamen a una hija, un nieto, alguien que ande por ahí, pero inténtenlo porque si está puesto como experiencia de módulo es que es necesario que ustedes lo experimenten para pasarlo en la clase. ¿Sí? No es ni para hoy ni para mañana, esto es para tenerlo. Para cuando ustedes quieran, pero traten de cumplir con las experiencias de módulo porque no solamente se les va a acreditar el curso, sino que van a poder empezar a experimentar ustedes en el aula el uso de herramientas que hasta ahora no usábamos y las tenemos ahí, porque todo esto son todas herramientas gratuitas, ¿no? Que tenemos tanto en la plataforma como en internet.
Así que bueno, los Bueno. saludo, les agradezco mucho la presencia y quedo a disposición, por supuesto. Recuerden que el martes 10:30 se repite digamos, este mismo encuentro para aquellos que no pueden los jueves, y el resto lo va a haber grabado, que es la mayoría, que por razones laborales no puede ni martes ni jueves en estos horarios, y digamos, va entrando en los Zoom grabados y va haciendo las experiencias de módulo, que es lo más importante en un curso así, que es básicamente asincrónico, ¿no? Así que bueno, los saludo entonces. Bueno, Y los Nos vemos el espero jueves, viejo. firmes Muchas el gracias. jueves a las 15, los espero, ¿eh? gracias, Gerardo. Chau, Chao, Lobito, viejo. que sigas bien, viejo. Vamos, Chao, Fer, Gerardo. un abrazo.